Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en Arte y Cultura desde el Poliforum. Hoy nos acompaña la actriz y productora Lenina Cuiris y la actriz y docente, entre muchas otras cosas, Erandini Alvarado. ¿Cómo están, compañeras? Muy bien, gracias por la Hola, muchas invitación. gracias. Pues la invitación es porque se acerca un evento del que nos van a platicar ellas dos, que es El tercer encuentro de mujeres de teatro en Michoacán. Esta tercera edición es Experiencias de cuerpos vulnerables en la escena. No sé, el encuentro de mujeres de teatro inició en el 2019, en enero, y hemos procurado generar este espacio de diálogo cada año. Entonces, en 2021 tendremos nuestra tercera edición. ¿Cuál es la idea de estos encuentros? Digo, claramente lo dice el título, pero en sí, ¿qué es lo que se proponen? ¿Cuál fue el objetivo del primer encuentro? Pues ha sido un ejercicio de gestión y queremos que el encuentro sea un espacio de reflexión constante. En principio pues fue solamente 3 días durante el 2019. En el 2020 ya nos planteamos algunas actividades de seguimiento, que hoy por ejemplo tenemos un conversatorio, y queremos que sea un espacio permanente de diálogo, de reflexión, de encontrarnos entre las mujeres hacedoras, creadoras, productoras, como sea que cada una nos identifiquemos, de mujeres de teatro en el estado, y también siempre manteniendo un equilibrio entre comunicarnos y encontrarnos entre las que estamos en el estado, pero también con las creadoras de otras latitudes, de otros estados, como también un referente de diálogo y de experiencias y de compartirnos entre mujeres. ¿Cuántas mujeres hacen teatro en Morelia, en Michoacán? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo ven ese panorama? Hay muchas mujeres haciendo teatro, hablamos de un número de compañías. Estamos todavía en el camino de identificarnos todas. En realidad, pues es una empresa que nos propusimos y que todavía nos quedamos cortas en la gestión, en la difusión, en la comunicación. O sea, sabemos que nos encontramos porque nos conocemos y hemos coincidido en espacios de trabajo o en espacios del propio encuentro entre mujeres de Morelia. Pero sabemos que al interior del estado hay muchas que todavía no nos alcanzamos a conectar, que todavía no hay condiciones para que vengan al encuentro a la ciudad, que por ahí hay una o dos en Uruapan, en Pátzcuaro, en Zamora, pero que Apatzingán, Los Reyes, Chinicuila, qué sé yo, sabemos, creemos que hay mujeres allá, y que también parte de participar en este espacio, que te agradecemos mucho, pues es intentar llegar a otras mujeres y que de alguna manera establecer comunicación, ¿no? Tanto que queremos saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo nos podemos fortalecer en el trabajo que hacemos todas en el territorio donde estemos. Un tema permanente en teatro siempre es el puente con el público. Y creo que justamente a veces el público no tiene idea de lo que hay en la ciudad o en el estado. ¿Tú tienes como algún número aproximado? ¿Cuántas compañías en activo, por ejemplo, hubo el año pasado? Grosso modo, pues. De las chicas, nosotras hemos invitado hasta 10 compañías de chicas. Pero ¿Exclusivamente de mujeres esas compañías? Cuando nosotras nos referimos a compañías con chicas, nos referimos a que sean ellas principalmente las que estén generando los proyectos. No hacemos como esta distinción de si el director es un hombre o si solo ellas son actrices, porque pensamos que un equipo de trabajo donde tenemos 7 actrices y un director, ahí hay un trabajo enorme de creadoras que no se está considerando. Entonces, cuando hablamos de estas compañías de chicas, sí pensamos que mayormente estén representadas por mujeres, y de esas han estado unos 10 grupos aproximadamente, 10 compañías aproximadamente, y generalmente son de aquí de Morelia y de Uruapan, que
que es la ciudad con la que hemos podido hacer como más clic, porque somos uruapenses, y entonces pues ahí hay algo como de qué agarrarse, ¿no? Pero darnos chance, porque estamos generando vamos a generar a partir de este tercer encuentro una cartografía de creadoras michoacanas, que esperemos, será un trabajo de 1 año aproximadamente, pero será un trabajo que nos podrá dar como un montón de respuestas, o nos podrá dar un panorama general, y a partir de ahí seguir generando otros proyectos para nosotras, ¿no? Entonces, sí, y entonces tú ves, bueno, esto que me dices, 10 compañías mayoritariamente de mujeres. Obviamente, las poéticas que generan, las temáticas que generan tienen todo que ver con eso, ¿no? Con ser mujeres. Bueno. Fíjate que el primer encuentro nos dimos cuenta que no necesariamente, y que está buenísimo, ¿no? Habemos aquí quienes de alguna manera, por azar, por coincidencia, por conflicto, porque son también, ha venido siendo un tema de política pública, ¿no? De convocatorias, de abordar temas que tengan que ver con problemáticas sociales, con violencia de género, con tal, pero no necesariamente, y no es restrictivo para participar en el encuentro en absoluto. Creemos que el encuentro es un espacio de reflexión, de encuentro, de diálogo y de exposición de trabajo de mujeres. Entonces, no necesariamente tiene que tener un posicionamiento feminista o atravesar una problemática que nos atraviese a las mujeres para estar en el encuentro, aunque sí buscamos la reflexión de por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llevará a otros caminos, pero en principio visibilizar el trabajo hecho por mujeres es uno de los ejes que nos ha movido para hacer este encuentro, ¿no? Desde el lugar en el que estés. Hablamos que hay muchas mujeres productoras y siempre la visibilidad está autor, director, ¿no? Y son mujeres las que están a cargo de la producción, que tienen que ver con la administración de recursos, con la movilidad, con la permanencia, con la programación de esas puestas en escena, hablando específicamente de teatro, y no sabemos a veces quiénes son. Entonces, nos ha preocupado eso, visibilizar eso, aparte o un poco más allá del tema en concreto del que trate la puesta en escena, ¿no? Sin embargo, claro, yo como la corejía, pues sí ha sido una constante en las producciones que hemos hecho, abordar temas que tienen que ver con ser mujer. Claro, en mi percepción, y tal vez estoy equivocado, pero creo que la mayoría de los grupos de Morelia son integrados por mujeres. Creo que la gran mayoría de la comunidad teatral de Morelia son mujeres. ¿Han notado ustedes que esto también sucede en otras partes del país? ¿O es una cosa muy de aquí, de nosotros? Pues no sé, yo no tengo muy claro eso. Puedo intuir que somos un montón de mujeres haciendo teatro en el país, y hemos buscado, justo como dice Nini, crear una red de trabajo con otras mujeres, pero la verdad es que no sé en otros estados. Esta ciudad, y creo que, por ejemplo, Uruapan, puedo hablarte más bien de lo que conozco, que es muy pequeño, también son muchas mujeres, o mayormente mujeres, las que están haciendo teatro allá. Pero... Y ahora con esto que dice Nini, de que siempre se visibiliza más al director, al autor, ustedes tratan de recuperar esto de la producción. Creo que en general pasa en todos los ámbitos, ¿no? Siempre hay como 2 o 3 figuras que son más visibles, cuando es un trabajo realmente complejo, desde quien escribe hasta quien se presenta, quien gestiona, ¿no? Entonces, ¿ahí ven diferencia entre los roles de hombres y mujeres? Es decir, ¿hay más directores, hay más escritores? ¿Qué sucede? Es interesante, bueno, me voy a regresar un poquito, perdón, pero creo que esto que nos comentabas de la cartografía, ¿no? Pues sí, nos hemos preocupado más, creo que tanto Lina como yo somos más de hacer que de a veces aterrizar los datos, ¿no? Y creo que particularmente, desde mi punto de vista, es como ir también un poco en contra de todos son estadísticas y todos son números, y pensar que detrás de los números hay personas, hay caras, hay nombres. A mí me mueve mucho más. Entonces me mueve mucho más encontrarme con estas mujeres, a generar un encuentro para tener 3 días de charlas donde nos podamos encontrar con algunas que no nos volvemos a ver en todo el año, más que contarnos y decir, a ver cuántas somos y cuántas estamos, ¿no? Sin embargo, ya apareció la preocupación, la necesidad
porque es una necesidad también saber cuántas somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Y la doctora Gunari Prado vamos a colaborar para hacer ese trabajo, y como ya lo dijo Lina, será a partir de el siguiente año, probablemente 2021, que nos tome hacer todo un mapeo por zonas al interior del estado, justo para así identificarnos, y además que queremos no solamente de saber cuántas están, sino conocerlas, hablar con ellas, de establecer pequeños mini encuentros, ¿no? Por zonas, para aterrizar verdaderamente esa información y establecer comunicación. Y en ese sentido, creo que a mí no me mueve personalmente una cosa de encontrar las diferencias. Yo creo que en el trabajo entre mujeres tiene que ver con reconocer la particularidad, nada más, ¿no? Y fortalecernos entre nosotras para decir, a veces de manera muy intuitiva, por qué llegué a este tema, por qué resolví hacerlo así, por qué a veces el tema de la autogestión está muy, ¿no? Lo tenemos ahí integrado de alguna manera muy extraña, y dialogar y profundizar sobre esos procesos personalmente interesa, y todo lo que yo propongo en el encuentro va de ahí, porque me interesa mucho más que decir cómo lo hacen unos y cómo lo hacen otras, ¿no? Como que creo que es más un proceso hacia adentro de reconocimiento y de fortalecernos, de decir, sí, así como lo encontraste que lo has hecho, está bien, está increíble, funciona, ¿qué podemos recuperar de ahí? Mira, resulta que acá también lo habíamos encontrado un poco así, como encontrar esas maneras, y que son nuevas maneras, pero también han sido maneras que han estado invisibilizadas de alguna forma todo el tiempo, ¿no? Decimos, en Michoacán, claro que ha habido mujeres haciendo teatro todo el tiempo, pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su cara? ¿No? ¿Ha habido directoras? Sí, por supuesto que ha habido directoras, pero identifican, la maestra Chela Morales como actriz, directora del Tenorio, perdón, pero antes de ella no está, ¿no? Entonces también la cartografía y generar estos documentos a donde a lo mejor en 10 años podamos ir y decir, aquí están, y aquí está la cara, y aquí están los lugares que ocupó, y las gestiones que hizo, y estaría increíble. Entonces, para allá vamos también como recuperando el encuentro en el sentido de un espacio de sí, las que estamos ahora y nos conocemos, pero también recuperar lo que se ha hecho y ver cómo podemos ir hacia adelante. Ok, y entonces este próximo encuentro, ¿cuándo es? ¿Cuántos días? Déjame de sumar un poco a lo que dice Nini en esta onda de vernos las caras, que a nosotras nos intuitivamente ahí estaba, como que eso se iba a dar, pero nos dio mucho gusto que sucediera. Y es que en estas actividades de seguimiento que hacíamos y que hicimos del encuentro pasado, pues tuvimos un ciclo de dramaturgia que, se vio interrumpido por la contingencia, pero a partir de una de esas lecturas ya se está trabajando un montaje y se está trabajando con las mismas compañeras que asistieron al encuentro. Entonces, eso también nos parece muy, muy valioso, porque sí, cada una tiene como su compañía, su equipo estable con el que suele trabajar, pero está súper lindo que ahora nos encontremos, nos veamos la cara y digamos, ¿tú eres Landy? Hola Landy, ven, ¿no? Te invito a colaborar. Entonces, creo que eso ha sido pues súper padre del encuentro. Que parecería una obviedad que en una ciudad que no es tan grande no nos conozcamos todos o nos conozcamos nada más por Facebook, y entonces ese encuentro ya real, concreto, ese intercambio, pues que ha sido absolutamente enriquecedor, ¿no? Para todas y todos. Sí, para nosotras, y esperamos que para todos. Sí. Y el tercer encuentro será tentativamente el 27, 28 y 29 de enero del 2021. ¿Se pospuso? No. El segundo encuentro sucedió este enero del 2020. Entonces el tercero tendrá que suceder en el 2021 y esperamos que, las cosas no cambien con esto de la contingencia. Nos ceñimos
a las cosas que están sucediendo y entendemos, pues, pero de entrada el encuentro continúa en esas fechas. 3 días es el modelo con el que hemos trabajado desde el primer encuentro. Escogimos un mes en el que creemos compañeras que no están tan ocupadas y que pueden estar y participar. Bueno, vamos a ver un pequeño video sobre este próximo encuentro. Cuento de princesas y telenovelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca. La autodefensa es necesaria o si no la fosa. No salgas a esta hora, la calle es peligrosa. No te vistas así, niña, no te expongas. No vayas sola, menos de noche. Camina en el sentido contrario al que van los coches. No escuches música en la vía pública. No distracciones ni llamadas telefónicas. Estoy atónita, si no andas lúcida, no puedes ilusionar, te culparán. La dignidad no tiene miedo. Te culparán. Es rebeldía que despierta el corazón. La dignidad no tiene miedo. El ser mujer es una celebración. La dignidad no tiene miedo. Es rebeldía que despierta el corazón. Encuentra tu hospitalidad en tu vulnerabilidad. La diferencia entre ser libre y estar sola es hacer que la palabra punce y se vuelva ola. Encuentra tu marea, pues hermana, no estás sola. Camina en el desierto en busca del diamante. Es un camino incierto, pero no temas nigromante. Responde al llamado de tu instinto feroz. Se una con tu sexo y hallarás esa voz. En ti hay una herida que duele en la confianza. En ti hay una niña que no ha perdido la esperanza. Aúlla en un gospel de alabanza. A ustedes yo me uno con mi fuerza y mi templanza. Esta es tu cara, porque es tu quintesencia. El canto de tu alma, puesto en evidencia. Bien, pues como acabamos de ver, este material es producto del segundo encuentro de mujeres de teatro en Michoacán, que sucedió este enero pasado. En este enero pasado. Y durante todo este año, entonces están trabajando para el tercer encuentro. Empezamos unas actividades que son rumbo al tercer encuentro. Tenemos charlas y estamos generando otras actividades por ahí para llegar a enero y vivir el tercer encuentro, que el tercer encuentro tendrá un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Los anteriores fueron de manera independiente? El primer encuentro tuvimos también un apoyo del Fondo Nacional en proyectos especiales, que fue un programa que ya desapareció. ¿Puedo hacer mi comentario respecto a eso? Claro. Que se apuntaba que era un programa que solo servía para apoyar viajes y vuelos y tal, y que por eso en algún momento decidió quitarse, pero en realidad, bueno, fue un apoyo muy, muy valioso para nosotras, porque creemos que reunirnos y estar generando procesos de reflexión, pues implica tiempo y el tiempo es trabajo, y bueno, con ese dinero que a nosotras nos dieron pudimos pagarle honorarios a las chicas que estuvieron en el encuentro, que nos pareció pues súper padre. Entonces ese programa desapareció, cierro paréntesis. Y el segundo encuentro lo hicimos de manera autogestiva, con las redes de colaboración. Trabajamos con un montón de chavas de otras áreas, no solo de teatro, fotógrafas que hicieron el registro. Nini es una maravillosa gestora y encuentra aquí y allá la manera de generar colaboraciones con un montón de gente. Entonces así logramos el segundo encuentro, y este tercero tendrá el apoyo de la Secretaría de Cultura de Morelia, de ustedes, el Poliforum, maravilloso. Gracias. ¿Será sede de actividades también? De algunas talleres? actividades. De algunas actividades, y del Fondo Nacional con un apoyo de fomento. Ok, y justamente nos decías que el alcance también es nacional ahora. Sí, este tercer encuentro está
abrimos nuestro corazón, nuestras reflexiones, nuestro espacio y queremos charlar también con compañeras del resto de la República. Entonces tendremos por ahí 3 convocatorias. Estamos buscando generar una convocatoria que es justo para hacer beca, sería la palabra, para que chicas vengan de otros estados y puedan vivir el encuentro, que será hospedaje y alimentación, y bueno, estar en todas las actividades. Y además si ahorita nos están viendo de muchas partes del país, entonces para que sepan que pueden venir en este encuentro mediante convocatoria. Sí, eso pues lo vamos trabajando porque las circunstancias en las que estamos viviendo no nos permiten conocer todavía cómo va a ser, pero habrá una convocatoria para las chicas que estén interesadas en asistir. Hay otra convocatoria para las chicas que estén interesadas en participar en los espacios de diálogo y otra para las chicas que estén interesadas en postular una obra, porque vamos a tener 3 obras de teatro durante el encuentro, que también las hemos tenido en las otras ediciones. Claro, maravilloso. Estamos a 7 meses más o menos. Esperemos que en esos 6, 7 meses sepamos qué va a pasar con el teatro. Por Claro. Sepamos qué va a pasar con el aforo, Con los los encuentros. auditorios, con los encuentros. Al parecer, la cultura ha sido de las actividades que van a tardar más en abrir y que todo el mundo está discutiendo cómo va a ser. Se han propuesto protocolos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Hemos visto discusiones en otros países. En todo el mundo se está discutiendo lo mismo. Cómo volver, cuando el teatro es un lugar de encuentro, cuando lo más importante en el teatro es la presencia, bueno, pienso yo, el encuentro con el público en persona. Entonces tenemos que ver cómo va a ser todo esto. A su perspectiva en estos momentos, ¿qué piensan? ¿Cómo ha sido su reflexión? ¿Cómo ha sido su discusión de lo que viene? Pues yo creo que viene que falta, o sea, que todavía va para largo. Yo no, la verdad es que no soy muy optimista en el regreso, contradictorio a todo lo que ves que está sucediendo, ¿no? Que ya hay tráfico, que ya todo el mundo salió, que las tiendas, ¿qué tal? Yo creo que todavía va para largo como asimilar los cambios de fondo que esto nos provocó, y yo creo que está bien como tomarse el tiempo de reflexionarlo, ¿no? y de decidir cómo lo queremos. Nosotras, aparte de que tenemos que atender a indicaciones federales por el propio FONCA, y que es en el marco en el que va a suceder este encuentro, también creo que tenemos como que darnos tiempo de reflexionar y decir cómo queremos que suceda pues en las mejores condiciones también para todas, ¿no? Yo creo que estos espacios son valiosos porque nos incita a seguirnos moviendo, a seguir reflexionando, pero que tampoco es como lo deseable, ¿no? O sea, el encuentro virtual, no sé, no sé si es lo que queremos. Entonces, porque es una urgencia, una emergencia, de es ninguna lo que manera se puede, porque, claro. ¿no? Y en términos escénicos, pues no sé, yo al principio tuve como muchas resistencias, ¿no? A entrarle a la tecnología, a las clases, a generar reuniones y así, pero también dices, bueno, no me puedo quedar paralizada, no puedo no hacer, y como que también ahí la cosquillita de moverse y de decir, bueno, a ver para dónde va. Y también como la reflexión también es como no ser puristas, ¿no? Como escuchaba la otra vez la conversación con Mauricio y era si es teatro, no es teatro, unos van a descubrir el performance y otros van a descubrir el cine, como no ser tan estructurados y tan cerrados en ese sentido de decir la realidad nos está rebasando, no lo teníamos pensado, pero yo creo que lo que nos va a hacer sobrevivir es la capacidad de adaptación que tengamos y la honestidad, ¿no? De pronto como hacer por hacer ahora en estos medios digitales y tal, pues no viene al cuento, como no venía al cuento hacer por hacer teatro, aunque fuera de manera presencial, claro. Y con 10 en escena, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas, personalmente y en el encuentro lo pondré en la mesa para, en función de eso,
resolver a dónde nos va a llevar esto y cómo queremos que nos lleve también, porque tampoco es así la avalancha de se nos vino encima y pues hay que resolver, ¿no? Pero no crees que haya una urgencia, o sea, de gente que tenía puestas en escena, que tenía programado y que están justamente esperando a reactivar. ¿En su caso no es así? ¿Cómo te explico que teníamos un foro que se pagaba por la programación, por el servicio al público, por, ¿no? De manera independiente, completamente autogestionada, con tu vas y tu consumo, ese se va directo a la renta y está parado desde marzo. Sí, hay una urgencia, por supuesto, pero me refiero a que esta urgencia de lo inmediato no tiene por qué tampoco alterar del todo lo importante, ¿no? Y si yo como parte de la administración del foro, con mi compañera Paulina y con todas las que han participado ahí, ustedes mismos que han estado ahí, o los colaboradores, los creadores que se han presentado, creemos o se suman a creer en un espacio que tiene que ver con compartir, con el encuentro, con la presencia física, pues lo que pueda hacer ahora, no sé ni siquiera si resuelva lo urgente y no es lo importante, ¿no? No fue para lo que en principio se abrió ese espacio, ni es lo que lo sostiene. Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo puedo decir, sí urge, pero tampoco resuelve del todo, bueno, ni siquiera mínimamente, en este caso muy particular, eso. Uh-huh. En el caso de las puestas en escena, por ejemplo, pues es que más bien creo que se va a otros niveles que tienen que ver con la necesidad del trabajo, con la precariedad económica, ¿no? con la misma necesidad de hacer y de estar frente a público y de dar funciones, más que no, eso no me lo resuelve dar una función por Zoom. Claro, ¿no? claro. A lo mejor logro sacar un porcentaje de lo que iba a sacar en taquilla, pero no me va a resolver la necesidad primigenia, por decirlo de alguna manera. Entonces, de ahí creo que va lo que planteaba de la flexibilidad, es decir, pues, ¿qué otras posibilidades tenemos? Claro, para seguir resistiendo, para seguir sobreviviendo. En el foro tenemos que hacer otras estrategias, pero no es la que nos tenía ahí, ¿no? Y justo estas otras estrategias, pues, son para sobrevivir y para sobrellevar lo que se nos vino encima y que nadie tenía pensado. No sé, eso pienso. ¿Cuál es tu postura? No sé, yo no tengo un espacio, pero sí tengo una compañía y por supuesto que fue duro y que es duro, pero es que este asunto sobre qué tanto nos afectó cerrar los espacios, pues yo lo platicaba con Vale, que es mi compañera en mi compañía y era pues sí, pero tampoco es que estuviéramos teniendo como un montón de público en la sala, en nuestra pequeña sala en la que nos presentamos, que es el Foro La Ceiba. O sea, creo que podemos encontrar nuevas estrategias, creo que podemos aceptarlo así desde el amor y decir, esto es nuestra nueva normalidad, somos 10 personas en escena, somos 10 personas en el espacio, 2 en escena y 8 de público, ok, eso es lo que hay y sobre eso, ¿cómo es que eso se vuelve significativo y cómo es que eso cobra sentido para ellos y para nosotros que estamos ahí? En términos financieros, pues sí, pero ¿sabes qué? Siempre hemos estado así. O sea, tal vez soy un poco más privilegiada que otras personas y otros creadores de teatro y yo no me he estado al borde del precipicio nunca en este tiempo, pero sé que hay muchos que lo han estado, ¿no? Y que entonces pueden intuir que eso de imaginarte una sala con 50 personas era lo que les daba, pero en términos reales, yo como productora que hago números, te lo digo, no ha sido así, no ha sido así. Una taquilla nunca ha sido ¿Quién vive de la taquilla? ¿Quién vive de la taquilla? Pues no, o sea, hay otras maneras y otras estrategias y ahí habría que ponernos a pensar, sí, en nosotros, en los procesos en las iniciativas ciudadanas como el mismo encuentro y en lo que está haciendo la otra parte, ¿no? El gobierno, la institución, ¿qué están haciendo ellos? No sé, sí, claro, que tú me des una despensa, bueno, va,
pero que otras cosas, porque en este tiempo que se ha detenido hay como esta idea de les vamos a pagar las funciones que aunque no las den y van a quedar ahí guardadas, y sigue siendo lo mismo un trámite burocrático de 5 meses donde no te llega. Les vamos a dar unos préstamos, les vamos a dar un préstamo para tu espacio, pero ¿sabes qué? Tráeme el recibo del agua de 10 bimestres atrás y entonces está cerrado el OAPAS y no puedo ir, o sea, ¿no? Claro, o sea, la contingencia lo afecta todo, las soluciones son meros paliativos. Sí, claro. El problema es monumental. Sí, la tarea, además la tarea de los teatreros, de los teatristas, siempre ha sido difícil, siempre ha sido estar contracorriente, siempre. Sin embargo, pues es una tarea que todo el mundo la hace con pasión, con amor. Ay, por supuesto. Y que por eso sobrevive y por eso estamos discutiendo estas cosas y por eso estamos buscando, ¿no? Me ha parecido a mí siempre que la producción, que los límites económicos terminan afectando las poéticas, las estéticas, etc. Obviamente esto también va a pasar con la pandemia, es decir, la pandemia, los teatros cerrados, todas estas nuevas regulaciones van a afectar la producción, van a afectar estéticamente las producciones. ¿Qué piensan ahí? ¿Temáticamente? Por supuesto, temáticamente yo pienso que sí, que indudablemente, que porque pues construimos desde el contexto y este es nuestro contexto y a partir de ahí lo que necesitamos decir pues está relacionado con eso, sí, claro, o sea, palabras como el encierro, palabras como virus, enfermedad y extrañar y acompañar y estarán ahí, por supuesto, ¿no? Y precariedad y todo lo que pueda estar alrededor de esta situación tan particular, pues sí, serán temas que ocupen a los creadores escénicos. Y estéticamente, quiero decir, en el diseño de la puesta en escena, si leyeron ustedes estas recomendaciones o estas regulaciones del gobierno federal de buscar una puesta en escena donde los actores estuvieran a 2 metros de distancia, que tuvieran el mínimo número de actores, que si no se podía hacer esta distancia, entonces que los actores se presentaran con cubrebocas. Es decir, obviamente, casi es absurdo eso, no casi es absurdo, es absurdo. Dilo. Es absurdo eso, ¿no? Es absurdo. Pero entonces, absurdo. ¿cómo ven ustedes este cambio en los montajes, estéticamente, entrarle a eso? Ay, yo creo que sí tiene que permearlo todo, o sea, tiene y es una consecuencia que esta situación permee los temas, la manera de hacerlo, los modelos de producción, pero contraponiéndolo a estas medidas federales y esto que acabas de mencionar, creo que es un absurdo y creo que a mí lo único que me da que me da cuenta de que las personas que diseñan eso no tienen mucho acercamiento con la esencia y con lo que tiene que ver con la actividad teatral, pues, ¿no? No sé si esta flexibilidad de la que hablaba antes tiene que ver con que justo un director se plantee desde el concepto de dirección que sus actores van a traer cubrebocas y que el diseño de trazo, ¿no? O sea, yo quiero saber en qué pues se escuchan los privilegios en los que está sentado quien diseñó eso para predeterminar que un montaje tiene más de 5 personas en el elenco. O sea, perdón, pero acá en provincia, en Morelia, no lo vemos muy seguido. Para empezar por ahí. Perdón, para empezar. Y por otro lado, que había un chiste ahí entre los teatreros, entre los teatristas, de 50 personas, pues nunca tenemos a tanta gente, 30 personas, 20 personas, o sea. Y es una realidad porque duele, pero es la realidad y por eso nos reímos. Perdón para quien no lo entienda. Y la otra cosa que iba es, además, pensar que tienen el privilegio de un espacio, pues, de 10 metros, para estar esos 5 a 1,5 metros de distancia, ¿no? Claro. Con un diseño de trazo espectacular que se conciba desde el origen del proyecto para que pueda suceder, o sea, ¿en dónde? Claro, ¿no? Y en todo caso la pregunta sería, si no se puede hacer teatro, porque de verdad es un peligro y estamos exponiendo a los actores, a las actrices y al público
pues si de verdad es un peligro, pues entonces no se presenta el teatro, ¿no? Yo supongo que eso tendría que ser. Y cuando digamos ya no hay peligro, pues entonces va, pero sin este tipo de restricciones que son como... El asunto es que también todo tiene que ver con la economía, ¿no? Y hablaban ayer en un conversatorio que escuchaba, pues, que hay que movilizar la economía y de alguna manera, o sea, para algunas cosas no somos actividad indispensable porque estás hasta el último en la reactivación, pero para otras cosas tienes un protocolo de ese tamaño donde están hablando, o sea, en realidad eso se está dirigiendo a ciertas producciones que tienen ciertos intereses económicos donde verdaderamente ya la presión no te... Y no se entonces puede soportar. grupos como de los que hablamos que hay aquí en Morelia ni siquiera entran en ese panorama, ¿no? No están tomados en cuenta para eso, ¿no? No tenemos ni el Teatro Campo, donde solamente ahí podría hacerse un montaje con 5 actores en escena, con esas... Con un aforo de Con 400 personas, donde si lo limitamos, decimos 125%, entran 100 personas. Y a lo mejor estaría increíble la taquilla de ese, Claro. de ese evento, así incluso con esas 100 personas nada más. Claro, así es. Bueno, algo que también pasó con la pandemia, que a mi parecer es muy importante, es que en México estaba sucediendo, no solo en México, en todo el mundo y en Latinoamérica, pero un gran, enorme, gigantesco movimiento feminista como nunca se había visto en la historia. Y la pandemia viene una semana después, 15 días después de la gran marcha del 8 de marzo. Se estaban discutiendo, obviamente, todas las esferas de la vida, pero en el teatro también había grandes discusiones acerca del acoso, de toda una gran problemática que se ha dado sistemáticamente, estructuralmente, con docentes, con directores, con actores, etc. Supongo, bueno, no supongo, lo escuché cuando yo asistí a algunas sesiones del encuentro, que salió mucho material, mucha reflexión. ¿Qué nos pueden decir brevemente? Yo sé que es un tema inabarcable, ¿no? Pero ¿qué sucedió en estos encuentros al respecto? Te podemos decir que se va a caer. Esperemos. Sí, en el encuentro pasado, pues ya era también una urgencia, porque son cosas que siempre están ahí en el pasillo, que están latentes, que todos nos enteramos que suceden y que cuesta mucho hablarlas, cuesta mucho poner un título en una programación de un encuentro que tenga que ver con, cuesta que yo te diga, oye, vamos a hablar tal tema, ¿por qué no vienes? Cuesta que acepten la invitación, cuesta dar la cara y dar tu testimonio, tu experiencia. Entonces, pero bueno, también ya era urgente y era necesario, ¿no? No podíamos estar hablando de un encuentro de mujeres de teatro sin visibilizar las violencias que ejercemos y que sufrimos al interior de los equipos de trabajo, a todos los niveles. Entonces, pues sí, sucedieron estas charlas, hubo mucho material, digamos. Mi perspectiva sería que a lo mejor no apareció nada nuevo, nada que no supiéramos, pero se dijo, se nombró, y eso ya es mucho, Claro. creo. Se escuchó, ¿no? Nos escuchamos, y yo creo que hay mucho trabajo en ese sentido de sistematizar y de retomar algunas propuestas que se trabajaron pues desde todas las esferas, o sea, al interior de los equipos de trabajo, ¿no? Las dinámicas entre nosotras, en relación entre grupos, en la docencia, en las instituciones. Tú eres catedrática de la escuela, bueno, de la Facultad Popular de Bellas Artes. Catedrática. ¿Se han incorporado nuevos protocolos? ¿Los que existían eran suficientes, eran insuficientes? ¿Ha habido un cambio a partir de, sobre todo, de este último año? Pues mira, con todo el movimiento también del 8 de marzo y de los tendederos, específicamente la Facultad Popular de Bellas Artes, nos cimbramos, toda la comunidad. Sin embargo, justo la interrupción de la pandemia dejó pues como con nulo seguimiento todas las denuncias que se hicieron, incluso, bueno, debo decirlo, quienes nos ven, yo fui enunciada en un sector del tendedero, y el análisis de todo ese material y de
los canales de comunicación, que si es válido, que si no, que si procede una denuncia administrativa, que si no. Hubo consecuencias importantes, sustanciales, graves, diría yo, en muchos Hubo niveles. muchos maestros señalados. Hubo docentes, también la Alumnos. respuesta administrativa de los directivos no fue pues la esperada, ¿no? De pronto también las docentes nos paralizamos, es como, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo reaccionamos ante eso? Es Justamente es superdifícil. una sacudida, es un cimbrar, y ese cimbrar es hacer una reacción. ¿Qué va a suceder, no? La pandemia, el aislamiento, para en seco todo eso. ¿Cómo habría que Pues, recuperarlo? sí, pero no para la violencia. No, claro. De hecho, se pone peor. Es un choque nada más como para cerrar el tema que abriste en cuanto a lo académico y a la facultad. Nos falta mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay que hacernos cargo, todas y todos, pero todas, hablo desde la docencia y como mujer, hacernos cargo y escuchar, ¿no? Me parece que la denuncia, el decir yo sentí, yo viví, yo padecí, yo sobreviví a determinadas acciones, lo que nos queda es escucharnos humildemente y decir, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Y tratar de modificar. Habrá quienes asuman que no lo pueden modificar, que ya no están en su contexto para deconstruirse y retirarse. Pero si alguien no lo puede modificar, pues claro, que se retire, exactamente, ¿no? Y retirarse con todas las de la ley, las administrativas, las morales, las que quepan en su momento. Creo que también es válido y es respetable, y lo que ya no se puede callar pues es justo eso, ¿no? La denuncia que se va a caer, que no tendrán nunca más nuestro silencio, y a mí me parece increíble además que las mujeres, las chicas, las jóvenes estudiantes hayan hecho estas acciones que sí nos simbran y que nos cuestionan mucho, pero que todo tiene que ir para una transformación hacia una comunidad mejor. Sí, muy bien. No sé si el auditorio tenga alguna pregunta que le quiera hacer a las compañeras. Si tienen preguntas, con toda confianza háganlas aquí en el chat del video para que puedan contestarlas. ¿Cuál es, para ir cerrando un poco el programa, no sé si tenemos alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿A quién le hacemos una pregunta? A ver, pregunten. No, en el chat. Pregunten. Bueno, entonces vamos, todo esto obviamente se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir discutiendo, en medio de todos los problemas que son gravísimos en todos sentidos, económicos, sociales, etcétera. Vamos a seguir, todo esto se hablará en estos meses por venir y en el encuentro, ¿no? Si quieren, para ir cerrando el programa, volver a aclarar los puntos, repetir cómo se va a dar la convocatoria, etcétera, Yo etcétera. quisiera compartirles más bien un poco las líneas sobre las que irán los espacios de diálogo, que hagan tururú en lo que lo encuentro. Espérenme. Ivette Sandoval dice, ¿cuáles son las medidas que ustedes proponen? ¿Las medidas sanitarias? Supongo que para volver al teatro, ¿no? ¿Para volver al teatro? Ay, no lo sé. Yo, bueno, mi contexto y mi ámbito inmediato son máximo 4 actrices en un espacio para 30 personas. Pues si estamos las 4 en escena y hay 15 personas, al 50%, está increíble. Compartimos, llega el mensaje, nos conocemos, dialogamos, reflexionamos y ya. Casi podríamos, Eso de miércoles a sábado sería el paraíso. En realidad no es tan lejano de la realidad ni tan difícil, ¿no? ¿Verdad? No, yo tampoco lo creo así. Mi punto es, si podemos hacer eso, si todos los lineamientos, tomarle la temperatura a la gente antes de entrar, desinfectar las áreas, distribuir las butacas, las sillas, de tal forma en que esto pase, yo creo que es bastante factible, y creo que es bastante factible que sea pronto.
tal vez en 2 o 3 meses cómo suceda la situación de aquí entonces, que también lo veamos, ¿no? Ahora yo creo que también está increíble como la experiencia de claro que me encantaría ir en mi carro al estacionamiento, al concierto o a a la obra de teatro donde los actores, la onda performática está increíble, pero pues no perdamos de vista que esos son privilegios. O sea, yo como creadora aquí en Morelia no me puedo plantear, de verdad, hacer un proyecto con una función así. A ver, Poliforum, présteme acá Tenemos un estacionamiento muy grande. Vengan todos, o sea, suponiendo o dando por hecho que todo mundo tiene carro para venir a mi función y los gastos, o sea, no. Sí, pueden ser alternativas que funcionen en un particular proyecto, pero no puede ser como una norma. Quería decir que también hay que entender y que verlo así, que creo que hablando un poco de lo que mencionaba sobre teatros grandes y que se hacen las políticas desde el centro, que también es una fortuna hacer teatro de cámara. Es decir, lo hacemos porque son las circunstancias, porque el público es poco, por la cuestión económica de producción, pero también es un privilegio hacer teatro de cámara, o sea, saber que hacemos teatro pocos, en escenarios pequeños y para grupos de personas pequeñas, también tiene su fuerza, su encanto, su poder, y que no hay, de ninguna manera lo vemos como una debilidad, al contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no es tan terrible la perspectiva, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas de la pregunta de Ivette? Sí, pues es que yo pienso lo mismo, o sea, ¿qué hacer? Tú. Yo le he dado muchas vueltas, pero pienso eso, pienso que no estamos lejos de eso que hemos estado viviendo, que 10 personas está increíble. O sea, yo soy muy positiva, honestamente yo un día soy muy positiva, otro día no tanto, hoy vine muy positiva y creo que se puede, pues, que encontraremos la manera, pero yo, por sobre todas las cosas, entiendo que el teatro es mi vida y entiendo que el teatro es mi pasión, pero para poder hacer teatro necesito estar viva. Entonces, en ese sentido, pues si en este momento no se puede, no se puede. Y ya. Y párale de darle. Y también entenderlo, Ajá, sí, eso es. Pues. Sí, y ya encontraremos la manera. Sí, lo hemos dicho creo que como 3 veces en este ratito. La verdad es que no estamos ahí. No estamos en las 500 personas, no estamos en los 40 en escena, o sea, nuestra circunstancia es distinta y ya, además ya le sabemos a hacer teatro sin ser pequeño. insensible, sin parecer insensible, estamos acostumbrados, pues, ¿no? No. Yo quiero decir, pero no es malo, pero no es malo, pues. Pero yo hablo como desde ahí, desde este ejercicio de práctico de la producción, pues. De lo real. De lo real. Yo quiero decir 2 cosas. Una tiene que ver con, yo creo que nos ha hecho falta el diálogo. Sí. Y o sea, claro que es importante el nivel de producción y claro que es importante qué vamos a hacer con los espacios, pero ¿de cuántos espacios estamos hablando? ¿Cuántos espacios de teatro estamos hablando en la ciudad? O sea, ¿no? Que se nos cayó la programación y dices, pues ¿a quién le importa? Son 4, perdón. Y por otro lado, pues las compañías que tenían proyectado estrenar determinado montaje o seguir moviendo porque acababas de estrenar y sabes el daño cualitativo que eso tiene en una producción que acaba de estrenar y que ya no siguió dando funciones. ¿Cómo le vas a hacer para retomarlo dentro de 5 meses, ¿no? Y empezar a programar. Eso creo que no lo hemos hablado, ¿no? Como que está muy en el espacio, en las funciones y en la cantidad de gente y en el dinero que eso podría implicar o no como ingreso. Pero ¿qué pasa detrás de eso? No hemos hablado cómo hemos estado, si hemos necesitado, si nos hemos enfermado, si ya nos dio la ansiedad, si hemos podido dormir, si nos ha dado la paranoia. No sé, yo tengo la sensación de que a los cercanos, a las cercanas, no nos dio por empezar a crear el monólogo en la cámara, en la sala de tu casa, ¿sabes? Como que nos ha hecho falta, al menos mi percepción en lo local, como este diálogo desde otro lugar también, ¿no? Como reconocer que nos descolocó, que no lo veías venir, que tu agenda, o sea, mi agenda ya se fue, ¿no? Claro, ¿para qué compré la agenda? ¿Para qué compré la agenda de este año? Toda mi programación de lo que yo tenía fue, y decir, hay cosas más importantes y que también la vida te dijo, te paras. Eso no es lo importante.
Y la segunda cosa que quería decir era el comercial, que hoy en la tarde a las 7 tenemos un conversatorio que va de experiencias de cuerpos, de experiencias de mujeres en el encierro y como esta perspectiva de hacia la normalidad, ¿no? Y cuestionando esta nueva normalidad, ¿no? Si sí queremos regresar a eso, si sí vamos a poner nuestros esfuerzos en regresar a lo que ya no es y a lo que ya no será, nos vamos a aferrar a eso, o vamos a verdaderamente tratar de construir otra manera de relacionarnos. Y partiendo de esto, ¿no? De la honestidad, de decir, verdaderamente nunca llegábamos a las 100 personas en nuestras funciones. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que las 30 que lleguen, bueno, lleguen seguras, nos cuidemos, ¿no? Sea amable, me voy a comunicar mejor con mis espectadores para que sea más grata la experiencia? Porque en realidad no iba de que vaya a perder porque no lleguen las 100 o las 300. Y en ese sentido, bueno, ya a las 7 tenemos este conversatorio que es una actividad de seguimiento del encuentro y que pues vamos a empezar a generarlas a partir. ¿Cómo se puede conectar la gente? De ahora. Es por vía Zoom, ahí por favor like al Encuentro de Mujeres de Teatro en Michoacán, Facebook, y ahí está la información, el ID ahorita no lo traigo a la mano, pero es vía Zoom. Me parece que tenemos una imagen, sí, es que ahorita lo podemos poner. Para que nos acompañen hoy a las 7 tenemos invitadas a Gunari Prado, a Prochela Romero y a Eva Sánchez Lara, como invitadas para empezar también a generar esta reflexión de cómo hemos estado y cómo nos planteamos este regreso. Hay muchísimo que hablar, como bien dices, hay que dialogar, hay que hacer estos diálogos intensos, justamente para ir al siguiente paso, ¿no? Tal vez sí, esto de no acelerarnos, no irnos tan directo ya a las funciones, sino primero restablecer, como bien lo dices, ¿no? Muy bien, nos ibas a compartir las líneas. Quería compartirles un poco las líneas de las mesas. Para que se vayan dando una idea de hacia dónde queremos ir. Este tercer encuentro es un encuentro que Nini y yo charlábamos, que queríamos que se hiciera teniendo siempre en cuenta que somos cuerpos de mujeres y a partir de ahí, cómo vive un cuerpo de mujer, el trabajo como creadora escénica. Entonces tenemos cuerpos y fronteras, experiencias de autogestión. Tenemos formación escénica con perspectiva de género y derechos humanos. Tenemos hacer teatro con y en cuerpo de mujer, estrategias de resistencia y cuerpos diversos en la escena, que da para mucho estos temas. Entonces, para que los tengan presentes y que sepan hacia dónde queremos ir con este tercer encuentro. Ok, muy bien. Susi pregunta que si tenemos un tiempo estimado para regresar a los foros. ¿Foros? No, pues el foro, además es un tema de política pública, de permisos de licencias, en el que acaba de llegar una circular donde justo estamos hasta después de agosto por foro cultural y ni siquiera está nombrado, ¿no? Está entre foros, salones de baile, de fiestas, quién sabe qué cosa. Y los foros culturales como tal, pues están todavía después, ¿no? Porque no movilizan la actividad económica. Ayer yo escuchaba a la maestra Cardiela hablar algo relacionado con los permisos y con las licencias, que nos vamos a acercar para ver si es posible por ahí agilizar cierta incorporación, en tanto que específicamente del foro Espacio Cultural Alternativo, pues el aforo es de 30 personas, ¿no? Pensar en la Ceiba, que son 80. Hablaba ayer Lucía, 50, ¿no? Que tenían que empezar con una asistencia de 12 personas. Pues, no sé, yo creo que nos hace falta también levantar la voz y empezar a organizarnos como creadores y creadoras para ver qué maneras y de qué manera nos vamos a ir integrando a esta nueva normalidad y bajo qué condiciones, ¿no? De trabajo. Bien, cada miércoles aquí tenemos un espacio donde seguiremos discutiendo, donde seguimos abiertos justamente para ver todas las posibilidades, ¿no? Aquí mismo es un foro y justamente estamos esperando las mejores circunstancias para empezar a abrirlo, pero también ¿cómo se llama? La idea es que sea a partir de agosto, pero por supuesto ver cómo viene toda esta cuestión. Para cerrar, ¿algo más que quieran agregar?
denle like a la página del encuentro, ya lo dijo Nini, porque ahí estamos subiendo como las actividades rumbo al tercer encuentro y bueno, estará toda la información de convocatorias y del encuentro, si cambia de fecha o no, o lo que sea. Ahí estamos. Y yo haría un llamado, un poquito desmarcándome de la organización del encuentro, un llamado a la organización ciudadana y a, no sé, despabilarnos, despertar un poco. Quizá yo percibo que hemos estado un poco en la apatía, como cada quien desde lo independiente, ¿no? Los espacios, cada quien haciendo sus estrategias para sobrevivir, como decir, todos estamos pasando por las mismas circunstancias y nos hemos comunicado, o a lo mejor yo me he comunicado poco, en las estrategias, pues ahora sí de cara al regreso, pero también de cómo hemos estado, ¿no? Ya pasaron 2 meses y no nos hemos comunicado. Entonces, bueno, insistir en el espacio del conversatorio y por otro lado, insistir e invitar a la organización ciudadana para ver cómo regresamos, cómo tomamos otra vez los foros, sobrevivimos por la participación activa de las y los creadores que necesitan esos espacios. Entonces, creo que también ahí es un esfuerzo en conjunto el que tenemos que hacer todas y todos y todes para activar nuestros espacios culturales y retomar nuestra actividad artística, en el caso del teatro, pues que es lo que nos toca, ¿no? Salir del shock y prepararnos para volver, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos a ambas. Por supuesto, esperamos que nos visiten otra vez, tal vez en cuestión de un mes, un par de meses, a ver cómo ha evolucionado todo esto. Me encantaría que volvieran a venir. Muchas gracias a todos los que nos siguen y cada miércoles seguiremos con los diálogos de cultura y arte desde el Poliforo. Muchísimas gracias. Gracias.